Buenas noches. A continuación vamos a hacer la presentación del taller descriptivo de investigación realizado por William Joaquín Piña y José Arlene Tovar Perea. Iniciamos definiendo el concepto del conocimiento científico. Este conocimiento científico es un pensamiento de forma científica en donde una persona cuestiona la realidad y fundamenta sus respuestas con base en análisis de realidades concretas. Este análisis pues lo hacen personas, digamos, no del común, sino científicos que se especializan en ese tipo de pensamiento. Para llegar a ese pensamiento, nosotros tenemos que ubicar 4 pasos, o el hombre de ciencia tiene 4 pasos que emplea para abordar esa realidad. Esos pasos son: primero, pues él observa la realidad. De allí, pues él descubre el entorno, descubre esa realidad, trata de explicar lo que ha descubierto por medio de hipótesis y finalmente él hace unas predicciones, unas hipótesis sobre lo que ha encontrado en esa realidad, en esa naturaleza. Para ir más a fondo debemos definir qué es el método científico. El método científico básicamente es un procedimiento o una serie de pasos que utiliza un científico para llegar a un nuevo conocimiento. Esto se caracteriza por ser tentativo, se puede verificar, aplica un razonamiento riguroso y una observación empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe un conocimiento científico ni una investigación científica sin el método científico. Digamos que es como el eslabón que une esos 2 puntos, el conocimiento científico y la investigación. Obviamente este método científico tiene un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida del método científico? Él empieza descubriendo la realidad de los hechos. Eso permite formular problemas que se pueden delimitar y se especifican para desarrollar algún tipo de solución. Para eso se aplica un método. ¿Qué es un método? El método, digamos, no es otra cosa diferente a un orden, a un procedimiento que se sigue o una forma de hacer las cosas partiendo del pensamiento científico que surge de la teoría que el científico ha desarrollado basado en el análisis de la realidad, digámoslo de esa manera. Ese método científico tiene básicamente 5 etapas. La primera es la de percepción de la dificultad. Y el científico, digamos, analiza o percibe o capta el medio ambiente, digámoslo así. Y él percibe, él ve cuál es el problema que se debe tratar. Para ello, él debe identificar y definir cuál es esa dificultad, cuál es el problema que él va a tratar como científico. De allí, pues surgen una serie de soluciones o propuestas que llamamos hipótesis, con las cuales el científico busca darle como una respuesta de primera mano a esas dificultades o problemas que haya. Después de que ha realizado las hipótesis, él hace unas deducciones, ¿sí?, de las consecuencias de esas soluciones que él ha propuesto. Y finalmente, él verifica si sus hipótesis son válidas o no por medio de la verificación. Él verifica la información o verifica las hipótesis por medio de la comprobación. El método científico tiene una serie de características, exactamente 6, que lo hacen, digamos, lo hacen más fuerte, mejor que un método, digamos, de una persona normal, como uno que no es una persona que es científica, sino una persona que no
tiene ese conocimiento. El científico, digamos, el método científico, perdón, es fáctico, es decir, se basa en hechos, es empírico, es real. Trasciende los hechos, es decir, él coge la realidad, la exprime, le saca todo el jugo para avanzar e ir un poco más allá de lo que son los hechos. Él verifica, siempre está verificando para formular alguna respuesta de sus hipótesis. El método científico es autocorrectivo y progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser autocorrectivo él rechaza algunas de sus conclusiones y las va ajustando, ¿sí? No las da por hechas, sino las puede rechazar. Y es progresivo porque siempre está abierto a nuevos aportes, a nuevas ideas, a nuevas técnicas, procedimientos y demás. El método científico también es general, es decir, ubica hechos singulares en elementos más generales. Y es objetivo porque no distorsiona datos, sino que escribe las cosas tal cual las ve, tal cual como son. Llegamos a otro campo que es la investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica básicamente es un proceso un poco más formal e intensivo que el del método científico. La estructura de esa investigación es mucho más compleja, más compleja así que generalmente derivan un resumen de procedimientos y de resultados o conclusiones. Quiere decir que va a ser mucho más específica que la del pensamiento científico. Aquí vamos a hallar una diferencia entre lo que es la parte formal del proceso y la parte formal y la parte del proceso. En la parte formal encontramos que esa parte es como muy mecánica, ¿sí? Dice cómo presentar los resultados de una investigación. Mientras que la parte del proceso indica cómo voy a realizar la investigación y nos da como los pasos a seguir. Se orienta al desarrollo de la investigación. Esas son como las diferencias básicas entre la parte formal y la parte de proceso. La investigación científica también tiene como un proceso, un esquema de proceso, que básicamente parte de la elección del tema, donde el científico hace un planteamiento que espera solucionar. También él va delimitando el tema. Él busca los recursos, los alcances, los límites, la revisión de su conocimiento, lo que le permite llegar al problema. Allá en el problema él analiza, formula cuestionamientos, mira los elementos de juicio, describe el problema, identifica cuál es el problema. Después de que ha hecho eso, él plantea objetivos. Objetivos que deben ser reales a corto plazo o a plazos que se puedan cumplir. Y esto dentro de un marco teórico establecido. Esto a su vez se debe basar en una metodología que le va a permitir al científico desarrollar de forma ordenada su plan de investigación para que él finalmente genere un documento que llamamos informe. En ese informe él va a plasmar todo lo que encontró de su investigación, de todo ese proceso resumido de investigación científica. Nosotros podemos encontrar básicamente dos formas inicialmente de investigación científica. Una que es la pura, otra que es la aplicada. En la pura yo planteo la teoría del problema que voy a tratar, mientras que en la aplicada analizo esa teoría versus la realidad. ¿Para qué son? La pura pues primero utiliza un muestreo, pero no se preocupa mucho de los hallazgos, ¿sí? No los considera dentro de su campo de acción. O sea, el investigador dice eso no me corresponde, entonces él no lo toma en cuenta. Mientras que en la investigación aplicada, ahí sí surge
como tal la investigación, que puede ser histórica, descriptiva, experimental.